Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Si me pueden, por favor, confirmar que se está escuchando correctamente, se los agradeceré. Sí se escucha, maestra. Gracias, gracias, Rubí. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión. Estamos prácticamente, pues, como a 2 temas más de finalizar nuestra materia. Entonces, y también, bueno, pues estamos próximos a tener por ahí unos días también pues de descanso, ¿verdad? Para algunos, otros pues continuaremos trabajando. Entonces, bueno, pues, ¿cómo están? Platíquenme, cansadas, cansados, con ánimo. ¿Han entregado sus Eh, actividades pendientes? ¿Todo bien? pues sí, maestra, todo bien. También con mucho trabajo como usted. ¿Cómo? También con mucho trabajo como usted. Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, pero lo bueno es que contamos con trabajo, ¿verdad? Y aquí nada más así es. es cuestión de organizarnos y bueno, pues todo sale, ¿verdad? Todo sale si nos organizamos correctamente. Muy bien, bueno, ¿sí se ve la presentación? Si me pueden, por favor, confirmar. Déjenme, la vuelvo aquí, es que la quité. Estoy viendo aquí la pantalla. Ok, ahí está bien, ¿verdad? Sí, maestra, así se mira. Ok, gracias. Muy bien, bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema muy interesante. Sí, gracias, Elena. Espero que también les sea interesante a ustedes. Ya en los anteriores, pues, conceptos que estuvimos hablando, en los anteriores temas, también les estuve haciendo referencia en torno, pues, a este tipo de conceptos, principalmente a este gran pensador, Martin Heidegger, que es el cual, pues, vamos a abordar el día de hoy, ¿verdad? Su forma de ver la parte del existencialismo, en donde aborda él, pues, 2 conceptos interesantes que se conocen como el tipo de existencia auténtica e inauténtica. Básicamente aquí, bueno, pues, a manera de introducción, la filosofía de este personaje conocido como Martin Heidegger, que fue, pues, también un personaje alemán, estuvo muy influenciada por sus reflexiones sobre la existencia humana y la naturaleza del ser. De ahí que, bueno, pues él ofrezca una visión sobre cómo es que las personas experimentan y dan significado a sus vidas. Y bueno, pues él introduce en una de sus obras conocidas como Ser y Tiempo este concepto de existencia auténtica y bueno, la existencia inauténtica como una forma de comprender cómo es que los seres humanos vivimos y enfrentamos la realidad de nuestra propia existencia. Él, como les comentaba, bueno, fue un afamado y polémico pensador del siglo XX y bueno, polémico, ¿por qué razón? Bueno, pues por más que nada por su afiliación al nazismo, fue lo que generó pues esta parte de su polémica, ¿verdad? Sobre todo pues por cuestionar su ética y su responsabilidad moral. Él, bueno, pues nació en el antiguo imperio alemán, estudió teología, filosofía, y bueno, pues vivió en una época muy marcada por estos profundos cambios sociales, políticos y culturales. Entonces, sabemos que este periodo se caracterizó por esta crisis, esa ruptura con las tradiciones filosóficas anteriores y así como, bueno, pues obviamente emergieron nuevas corrientes de pensamiento que cuestionaban mucho las concepciones tradicionales de la realidad y de la existencia humana.
Y él, pues obviamente se vio influenciado, pues, por varios contextos filosóficos y culturales. Entonces, vivió en ese momento en que la sociedad estaba experimentando, pues, esta crisis de valores, de significado, y sobre todo, pues, este periodo de guerras mundiales, de estos cambios sociales que estaban generando, pues, un profundo sentido de desorientación en el individuo. Y él obviamente, pues dentro de sus lecturas tuvo influencia de varios filósofos, sobre todo, por ejemplo, de Kierkegaard, de Nietzsche, cuyas ideas pues influyeron también en su propio pensamiento. Y bueno, pues él dentro de su punto de vista del existencialismo se centraba en esa experiencia individual, en esa búsqueda de sentido en un mundo que pues no ofrecía para él, ¿verdad? Pues garantías, podemos decir, objetivas, ¿verdad? Entonces, él vio esta parte, este clima entre guerras, ¿verdad? Hizo que pues desarrollara este tipo de visión, ¿verdad? Este contexto influyó mucho en su pensamiento y en su posterior participación política, porque como hemos comentado, se afilió al partido nazi, ¿verdad? Y bueno, pues así también como su reflexión sobre el papel de la tecnología y de la sociedad. Entonces, es que él desarrolla este enfoque filosófico centrado básicamente en esa pregunta por el ser, por la búsqueda de esa autenticidad en la existencia humana. Y bueno, ese pensamiento pues lo caracteriza por esa profunda preocupación por la condición humana, por su intento de encontrar pues digamos un sentido trascendental eh, de lo que, bueno, ya anteriormente lo veía y lo comentaba Schopenhauer, ¿verdad? Que era un mundo que estaba pues caracterizado por la angustia y por la incertidumbre. La filosofía básicamente de Martin Heidegger, bueno, se centra, como hemos mencionado, en el estudio de la existencia humana y en la historia del ser. Él sostenía que el ser humano era un ser, pues digamos, temporal, que nuestra existencia se daba en el tiempo. Para él, el tiempo era crucial para comprender al ser humano y cómo es que nos relacionábamos con el mundo. Él, bueno, pues se preguntaba cómo es que podíamos encontrarnos al ser. Él, bueno, pensaba que era imposible comprender al ser en sí mismo, pero sí podíamos comprenderlo dentro de las categorías que acompañan a este ser, ¿verdad? Por eso es de que él define mucho esta categoría de tiempo. Según Martin Heidegger, las nociones de esencia y de existencia son muy importantes en su filosofía y bueno, pues las trata en esta obra que se conoce como Ser y Tiempo. Estas dos nociones, conceptos, son muy importantes para comprender este enfoque, sobre todo de la existencia humana. Para él, bueno, pues la esencia en cuanto a su filosofía la refiere como a esa naturaleza fundamental o lo que hace que algo sea lo que es. La esencia de un ser es su qué, es decir, lo que lo define y que le da, en este caso, identidad. Heidegger, bueno, pues se aparta de estos conceptos tradicionales de lo que pudiera decirse que es la esencia, ¿verdad? Eh, y de cierta manera hace un énfasis en cuanto a que la esencia de un ser, pues es un concepto dinámico, ¿verdad? Que obviamente se va dando a través de la existencia de ese ser. Entonces, la esencia no es algo abstracto o independiente, sino que más bien está vinculado a la existencia concreta de un ser en específico. Por su parte, el concepto de existencia, bueno, pues es también un concepto muy importante y él la refiere como a esa manera en la cual un ser se manifiesta y experimenta en el mundo. Esto pues en alemán él lo denomina como Dasein
Y bueno, pues él comentaba o pensaba, ¿verdad?, que la existencia no se considera como una mera presencia en el mundo. A ver, por ahí les encargo sus microfonitos, por favor. Porque ya saben dónde vives. Para que no, no genere por ahí ruido. Ok, entonces les comentaba, esta existencia no es solamente la presencia en el mundo, sino es una forma activa de ser de un individuo que debe de estar enfrentando a cuestiones existenciales, a tomar decisiones y sobre todo buscar sentido en su vida. Que la existencia pues también es temporal, se desarrolla en un tiempo y está influenciada por factores como la conciencia, sobre todo de la muerte, y la responsabilidad individual. Entonces, para Heidegger, la existencia es lo que hace que las cosas sean significativas y valiosas. Él, bueno, pues en cuanto a lo que es el ser, considera que la cuestión del ser es también muy importante en su filosofía. En su obra distingue entre el concepto de ente, que para él son seres concretos y específicos, y ser, que es un concepto más amplio que abarca todo lo que existe, y se refiere al ser con la palabra alemana Sein, que es un término que designa la noción de ser en su obra. Él sostiene que la filosofía tradicional pues ha tratado los entes individuales, estos pueden ser cosas, seres humanos, objetos, como si fueran lo más fundamental y que se había centrado en pues principalmente en esos entes en particular. Él argumentaba que la filosofía debía de centrarse en la pregunta fundamental del ser en sí mismo, en lugar de los entes. Para él entender el ser era entender las condiciones que hacían posible que esos entes llegaran, en este caso, o tuvieran, en este caso, esa esencia, ¿verdad? Eh, Él, bueno, pues en base a eso, argumentaba que la realidad humana no podía definirse en términos, digamos, rígidos, estáticos, debido a una naturaleza dinámica y compleja. Y este punto de vista, bueno, pues se deriva de esa concepción que tiene él del ser humano como un ser en el mundo. Aquí nos habla en torno, por ejemplo, o sostenía que los seres humanos pues éramos seres cuya existencia estaba muy caracterizada por esa, esa apertura en el mundo y esa variedad de posibilidades que pudiéramos tener, ¿verdad? Que no estamos definidos por una esencia, digamos, estática o una definición fija, sino que debíamos de estar en constante evolución y cambio. Es decir, podemos nosotros indicar que nuestra existencia o podemos decir, nuestro propósito de vida, ¿verdad? No estaba predefinido, sino que nosotros podíamos tener, ¿verdad? Una elección dentro de la cual podíamos nosotros irnos a una existencia auténtica o una existencia inauténtica, ¿verdad? A eso básicamente se refiere, ¿verdad? Que es que nuestra existencia implica una exploración constante, toma de decisiones, búsqueda de ese significado, ¿verdad? En un mundo que, bueno, pues sabemos que está en constante cambio, ¿verdad? Entonces, él consideraba que las experiencias humanas pues eran muy variadas, que cada individuo tiene una perspectiva única y que experimenta la realidad de manera diferente, y esto hace que sea imposible reducir la complejidad de la existencia humana a una sola definición que sea aplicable a todos, ¿verdad? Entonces, por eso es que él enfatizaba mucho la importancia del contexto en la comprensión de la realidad. Para él, bueno, el sentido de las cosas depende mucho del contexto en el cual se encuentren. Y de cierta manera, pues tiene razón, ¿verdad? No es lo mismo tu contexto, mi contexto, el contexto del resto de las personas, ¿verdad? Por lo cual no podemos decir que
cuál es una realidad humana única, ¿no? ¿Verdad? Porque existen, así como existen sin fin de personas en el mundo, pues existen sin fines de realidades humanas, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia en torno a esta forma de pensar de él. En torno al concepto de existencia, hemos comentado que él definía dos tipos de existencia, la auténtica y la inauténtica. En el caso de la existencia auténtica, bueno, pues esto se refiere, o Martin Heidegger se refería a una forma de vivir que implicaría pues una comprensión profunda, ¿verdad? Una apropiación consciente de la propia existencia, un compromiso activo y responsable con la vida. Según las características de este tipo de existencia, bueno, pues las personas que viven, que podríamos decir que viven una existencia auténtica, son aquellas que son conscientes de su propia finitud y de, pues, que la muerte es inevitable, ¿verdad? Que esta conciencia de saber que la muerte es inevitable, pues no nos hace que nos quedemos, por decir, paralizados sin hacer nada, ¿verdad? Sino más bien que sirve como un recordatorio de tener ese sentido de urgencia, de vivir plenamente y de saber tomar decisiones significativas en la vida. No sé si eso ustedes lo puedan, pues, de cierta manera comprender, ¿verdad? De que muchas veces, ¿verdad? Pues pensamos que somos eternos, ¿verdad? Y dejamos de hacer cierto tipo de cosas, ¿verdad? Que son importantes, pero por el simple hecho de olvidarnos, no sabemos si el día de mañana pues vamos a levantarnos, ¿verdad? Vamos a tener oportunidad de estar aquí conviviendo, platicando, o si la siguiente semana esté yo con ustedes también dándoles clase, porque pues no sabemos qué vaya a suceder, ya sea mañana, al siguiente instante, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, en este caso, Martin Heidegger, a estar conscientes de que el ser humano es finito, que en un punto en el cual no sabemos, ¿verdad? Pues debemos de estar conscientes de que pues vamos a partir de este plano existencial, ¿verdad? Y de esa forma de pensar, pues entonces, ¿verdad? No perdernos en las cuestiones banales, sino más bien ver si efectivamente lo que estoy haciendo, ¿verdad? Las decisiones que estoy tomando actualmente, pues me llevan, son significativas para esta vida que estoy viviendo, ¿verdad? Aquí, bueno, pues esta existencia auténtica implica asumir esa responsabilidad de las elecciones, de las acciones individuales, que las personas auténticas reconocen que son responsables de dar forma a sus propias vidas, toman decisiones fundamentales de una manera consciente y deliberada. Aquellos que viven una existencia auténtica pues tienen una comprensión clara de sus valores personales, sobre todo buscan vivir de acuerdo con esos valores y no se conforman con seguir ciegamente pues las expectativas sociales o las normas preestablecidas. También implica el vivir de acuerdo con esa propia esencia, por esa autenticidad, en lugar de adoptar pues roles o máscaras predefinidas, ¿verdad? Porque pues son fieles a sí mismas y buscan la autorrealización. ¿Sí? Entonces, Heidegger pues enfatiza mucho la importancia de esa apertura al ser, de esa existencia auténtica, lo que implica estar en sintonía pues con el propio ser y con el mundo que nos rodea, permitiendo pues una experiencia más profunda y significativa. Entonces, que este tipo de existencia pues conllevaría una vida más rica, más significativa, en la cual las personas pues se enfrentarían obviamente a la angustia existencial, pero asumirían la responsabilidad de sus elecciones y que a través de este proceso pues buscarían dar un sentido más profundo y auténtico a sus vidas y comprender pues su lugar en el mundo.
Por otro lado, pues está la contraparte, que es la existencia inauténtica, en la cual pues se refiere a esa falta de autenticidad, de encontrarse con la existencia auténtica que implica una comprensión profunda de la propia existencia. Aquí, bueno, pues se puede decir, o Heidegger, de hecho, caracterizaba este tipo de existencia, pues para aquel tipo de personas que viven este tipo de existencia sería las que tenderían a evitar enfrentar la angustia, la ansiedad que proviene de esa conciencia de su propia finitud, de la incertidumbre de la vida. En lugar de confrontar estas cuestiones, pues de una manera honesta, recurren a distracciones, a conformismo, a evasiones para evitar pensar en su existencia, por ejemplo, ¿verdad? Eh, También, bueno, pues serían aquel tipo de personas que tenderían a conformarse con las expectativas y normas sociales preestablecidas, aquellas que siguieran patrones de comportamiento convencionales y que aceptaran la autoridad sin cuestionarla, ¿verdad? Esto llevaría pues a una pérdida de autonomía y de autenticidad. Entonces, aquí este tipo de personas también pudieran ser consideradas como que tuviesen una existencia no auténtica, aquellas que pudieran estar sintiendo que están viviendo la vida de acuerdo con las expectativas de los demás en lugar de sus propios valores y deseos, ¿sí? Eh, a eso se refiere básicamente este tipo de existencia, ¿verdad? Eh, y menciona mucho Martin Heidegger que el hombre es un ser para la muerte. Él sostiene que el ser humano es un ser para la muerte. Esta es una idea muy importante en su filosofía también. Se relaciona con esa exploración de la existencia humana y su búsqueda básicamente de esa autenticidad. Eh, Esta frase la emplea para transmitir varias ideas importantes. Por ejemplo, está esta parte de ser conscientes de nuestra finitud. Esto porque Heidegger, bueno, argumentaba que la conciencia de la muerte es lo que hace que la vida humana sea más auténtica. La muerte es un recordatorio de esa finitud de nuestra existencia y nos confronta con esa limitación del tiempo que tenemos en este mundo, que el ser conscientes, esto no quiere decir que estemos pensando, ay, me voy a morir o seamos fatalistas, ¿no? ¿Verdad? Pero el simple hecho de saber que tenemos un fin, el cual no sabemos, ¿verdad?, cuándo va a llegar, nos hace ser más conscientes en el sentido de que qué tanto aprovechamos el tiempo para hacer cosas que puedan ser pues trascendentales, ¿verdad?, para nuestra vida. Realmente las decisiones que estoy tomando me llevan, ¿verdad?, a tener una vida más plena, a disfrutar el día a día, obviamente, ¿verdad?, de una manera sana, a comportarme de cierta manera en la cual pues me lleve bien con todos, en paz con las personas. A eso se refiere básicamente Heidegger, ¿verdad? El ser conscientes de nuestra propia mortalidad, pues nos hace vernos impulsados a tomar decisiones más significativas en la vida y sobre todo a darle un sentido más auténtico. Entonces, también él aborda este tema de la importancia de esa temporalidad, eh, porque la existencia pues es un proceso que se desarrolla en el tiempo, ¿verdad? Y que la muerte pues es ese evento final en ese proceso. Esa temporalidad nos insta a vivir de una manera más auténtica y a tomar pues esas decisiones que hemos comentado más significativas en el presente, ya que pues el tiempo, como sabemos, es limitado, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, bueno, no, lo hago mañana, o no, ya se pasó el tiempo, mira ya qué horas son, qué hice? ¿Qué hice el día de hoy? Realmente avancé, aproveché el tiempo para avanzar a lo mejor en mi proyecto, ¿verdad? En mi proyecto de vida.
Por ejemplo, ¿verdad? Ahorita que ustedes se dan la oportunidad de al menos estos pequeños minutos que dedicamos, ¿verdad? Para avanzar, para continuar, para tener por fin ese avance, ¿verdad? En sus estudios, poder concluir su bachillerato, porque si quieren a lo mejor, pues, continuar con sus estudios, ¿verdad? Seguirse preparando para tener mejores oportunidades, ¿verdad? ¿Y qué hay de los demás? A lo mejor, bueno, no tuvieron oportunidad, a lo mejor lo van a ver grabado, pero pues no se están, vaya, no están sacrificando ese pequeño, esos pocos minutos, ¿verdad? Que tenemos pues para poder convivir, ¿verdad? Y ver si tenemos aquí dudas y demás. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Al tipo de decisión significativa que nosotros tomamos en el presente y que bueno, pues estamos aprovechando porque sabemos que bueno, pues el tiempo es limitado, ¿verdad? No sabemos si el día de mañana pues vamos a poder llevar a cabo o poder tener la oportunidad, ¿verdad? De realizar pues todos los proyectos que quizás por ahí tenemos, ¿verdad? Pero bueno, pues tenemos también que él habla en torno a la evitación de la muerte. Esto implica el reprimir la conciencia de la muerte. Muchas personas evitan pensar en su propia muerte o como habíamos comentado, actúan como si fueran inmortales, lo que según Heidegger pues puede llevar a una existencia inauténtica. Y aquí la evitación de la muerte puede dar lugar pues a esa vida superficial, desvinculada de las preocupaciones pues existenciales más profundas. Él sugiere que confrontar la muerte pues nos va a ayudar a impulsar a buscar esa autenticidad de nuestras vidas, a reconocer esa finitud, ¿verdad? Y a desafiarnos a encontrar ese significado y esa autenticidad en nuestra existencia. Así para que cuando llegue ese final de ese proceso, esto es, que cuando llegue la muerte, pues nos encuentre haciendo lo que sentíamos que debíamos de hacer, ¿verdad? Es decir, no quedarnos con esas ganas de que, ay, pues yo hubiese querido hacer esto, pero ¿por qué no lo hice? Porque estaba distraído a lo mejor haciendo otras cosas que no aportaban realmente a alcanzar ese sueño, ¿verdad? Que pues de cierta manera yo quería, ¿verdad? O que cada uno se pone o como meta, ¿verdad? Como objetivo. Heidegger pensaba que no existe un yo puro. Él criticaba que se exageraba la importancia del hombre en el mundo, ya que se hacía parecer que el mundo dependía del ser humano. Y bueno, pues le parecía que con esa mentalidad, si solo veíamos las cosas como medios para lograr nuestros fines, pues no lo estábamos viendo como realmente son. Para Heidegger, el modo de ser del hombre está determinado en gran medida por la cultura a la cual pertenece. Invita a no elevar demasiada la importancia de la racionalidad, ya que esta situación puede conducir pues a un humano, a un modus vivendi racionalista, calculador, mecanizado, deshumanizado, ¿verdad? Y bueno, la racionalidad es primordial para que la vida tenga sentido. No obstante, llevarla al límite, pues conlleva una existencia artificial, ¿verdad? Una existencia esclava de la ciencia y de la técnica. Él consideraba que cada individuo pues era responsable de darle sentido a su propia vida. Al encontrar ese yo auténtico, pues implicaba asumir la responsabilidad de las elecciones y acciones personales y que esto incluía pues tomar esas decisiones significativas, vivir de acuerdo con esos propios valores, en lugar de seguir ciegamente pues las expectativas sociales o conformarse con las normas preestablecidas, ¿verdad? Entonces, esa búsqueda del yo es una respuesta a esa angustia existencial, a esa responsabilidad de la existencia humana y que implica pues confrontar esa finitud, asumir esa responsabilidad de esas elecciones, de esas acciones y vivir pues de una manera significativa y en coherencia con nuestros propios valores. ¿Qué eventos históricos podemos decir que es donde se pone de manifiesto este tipo de existencia auténtica e inauténtica? Bueno,
En el caso de la existencia auténtica, podemos decir que durante los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos, pues las personas que se negaron a conformarse con la discriminación racial y lucharon por la igualdad, esto a pesar de enfrentar la oposición y la violencia, pues ejemplifican la búsqueda de una existencia auténtica al actuar de acuerdo con sus principios y valores. En cuanto a la existencia auténtica, pues bueno, durante estos regímenes totalitarios como el nazismo en Alemania misma de Hitler, pues muchas personas siguieron ciegamente las ideologías de este régimen y participaron en estos actos atroces, ¿verdad? Sin cuestionar su moralidad o su ética personal. Esto mostró, ¿verdad?, esa existencia inauténtica, pues al renunciar pues a esa responsabilidad individual y a seguir sobre todo pues esa corriente de masas, ¿verdad? Entonces, estos ejemplos ilustran cómo esa existencia auténtica e inauténtica puede manifestarse en esos diferentes aspectos de la vida cotidiana y en eventos históricos significativos, mostrando pues esa importancia sobre todo de tener esa reflexión personal, de esa autenticidad, de esa responsabilidad individual en la búsqueda pues de esa vida significativa, pues obviamente que queremos nosotros encontrar. Y aquí, bueno, pues ¿qué ejemplos podemos tener para nosotros reflexionar qué tipo de existencia tenemos y qué tipo de existencia queremos llegar a tener? Por ejemplo, en la toma de decisiones, pues podemos ver que una persona que tome decisiones importantes en su vida, como la elección de una carrera, un estilo de vida, una relación basada en sus propios valores y creencias, en lugar de seguir pues las expectativas de los demás, pudiéramos considerar que puede tener una existencia auténtica. También alguien que busque activamente desarrollar sus talentos, sus habilidades, sus pasiones, encontrar un propósito, digamos, más profundo en la vida que va más allá de las normas sociales o las presiones externas, a aquella persona que reconozca y acepte sus propias vulnerabilidades, limitaciones y que encuentre fortaleza y autenticidad al mostrarse tal como es, sin máscaras ni pretensiones. Alguien que se embarque, digamos, en un viaje de autoconocimiento, de exploración filosófica para comprender, pues, mejor su lugar en el mundo, cuestionando, pues, las convenciones sociales, buscando la verdad, el significado en la vida. Y también aquel tipo de persona que se siente en armonía consigo misma, con el mundo pues, que lo rodea, viviendo en coherencia con su verdadera naturaleza, siguiendo, digamos, su intuición, su sabiduría interior, en lugar de ser, pues, digamos, influenciada por las expectativas externas, puede ser considerado como una existencia auténtica. Por otro lado, pues una existencia inauténtica pudiera ser, por ejemplo, aquella persona que se ve atrapada en un trabajo que no le apasione ni le proporcione, digamos, un sentido de realización personal, pero pues que sigue haciéndolo por razones puramente económicas o sociales, sin buscar alternativas que estén más alineadas con sus intereses y valores. Alguien que siga, pues, digamos, ciegamente las normas y expectativas sociales sin cuestionarlas ni examinar si realmente reflejan sus propias creencias y valores. Esto puede incluir seguir una carrera o un estilo de vida específico solo por lo que se espera de ellos. También, pues, a lo mejor personas que mantienen relaciones superficiales o insatisfactorias, pues por miedo a estar solos o por presiones externas, en lugar de buscar conexiones significativas que les brinden apoyo emocional y satisfacción. También aquellos que se preocupan pues excesivamente por su imagen pública y se esfuerzan por mantener una fachada de éxito, felicidad, incluso si esto significa reprimir sus verdaderos sentimientos o sacrificar su autenticidad.
Y bueno, pues personas que nieguen o repriman sus emociones, deseos y necesidades internas en lugar de enfrentarlos y abordarlos pues de una manera honesta y saludable, ¿verdad? Esto puede llevar pues a una sensación de desconexión propiamente de uno mismo, ¿verdad? Entonces, pues aquí nos planteamos esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de existencia tenemos y cuál es la que queremos nosotros lograr? Obviamente, bueno, pues a lo que Martin Heidegger nos recomienda, ¿verdad? En torno, pues, a ponernos, nos pone a reflexionar en ese sentido para ver si aquí nos dice Ruby, minutos de calidad. Sí, efectivamente, Ruby. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué les pareció este tipo de reflexión de Martin Heidegger? ¿Alguien que quiera comentar o se me durmieron? Selene, Ruby. Muy interesante su clase, maestra. Muy bien. En este tema vamos a hacer una actividad muy sencilla. Se le llama mapa cognitivo de calamar. ¿Por qué se le llama mapa cognitivo de calamar? Porque tiene, de cierta manera, pues un parecido, ¿verdad? A lo que fuera un calamar, ¿verdad? Como que si fuera el cuerpo y los tentáculos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Bueno, ¿cuál fue el tema de hoy? Pues fue el tema principal, la ideología de Martin Heidegger, ¿sí? ¿Y cuáles fueron los dos tipos de ideas centrales en esa filosofía? ¿Alguien que me puede decir? Auténtico y el otro, maestra. Bueno, como yo lo entendí como positivo y negativo. Bueno, sí. Existencia auténtica, existencia inauténtica, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Bueno, pues vamos a desarrollar qué características tiene la existencia auténtica y qué características tiene la existencia inauténtica, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es este diseño, incluso ustedes lo pueden hacer en el propio Word, ¿verdad? Si se fijan, no son más que 3 rectángulos y sus líneas en las cuales ustedes pueden ir poniendo las características. Tema principal, la filosofía de Martin Heidegger, definiendo la existencia auténtica y la existencia inauténtica. Y aquí en los tentáculos ustedes estarían escribiendo, pues, qué características tienen cada una de estas existencias, ¿vale? Entonces, esa es la actividad que corresponde esta semana. Aquí, bueno, pues dice que las instrucciones son desarrollar este mapa cognitivo de calamar, los cuales deben de contener información relevante de este tema. Ya dijimos que debe de traer las características de la existencia auténtica e inauténtica. Y bueno, pues como viene en su formato de entrega de actividades, acuérdense que debe traer portada, una pequeña introducción, conclusiones personales en relación a este tema y bueno, la bibliografía. La bibliografía, pues como ustedes van a tomar de base el libro de filosofía, de hecho aquí viene que la lectura de este tema es desde las páginas 166 a las 173. Como primera instancia, pues tendrían que venir la referencia del libro base de filosofía, pero también pueden ustedes consultar en fuentes externas de que obviamente que sean confiables o bien en la biblioteca de la universidad. Ahí en los foros les he compartido también otro libro de filosofía que pueden ustedes consultar en la biblioteca. O bien si quieren ver algunos artículos de filosofía que hablen en torno también en la cual puedan ustedes encontrar más características de este tipo de existencia, adelante, ¿verdad? Solamente no olviden que incluirlas en correcto formato APA, ¿vale?
Entonces, no sé si tengan alguna duda en relación a esta actividad. Tenemos toda esta semana, fecha límite es para el lunes 24 de marzo. ¿Y cómo se va a hacer? Pues este es más o menos el diseño. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? No, maestra, ninguna duda. Todo bien. Perfecto. De cualquier forma, pues si llega a surgir alguna duda a lo largo del cual estén ustedes desarrollando la actividad, pues con toda confianza me pueden escribir por medio de el mensajero y bueno, pues ahí estar contestándoles a la brevedad posible para que puedan desarrollar correctamente su actividad. Entonces, bueno, pues les agradezco. Por mi parte ha sido todo. Esta sesión, pues, como siempre, va a ser compartida vía plataforma en el dado caso que quieran volver a verla o también, pues, para aquellos que no pudieron asistir en vivo a esta sesión. Que sigan pasando bonita noche. Nos vemos en la plataforma. Cuídense mucho. Hasta luego.